Muchísimas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos muy contentos de recibir en esta tercera sesión de este seminario de procesos de confrontación más allá de la universalidad de la enfermedad, dolor, locura y muerte, a la doctora Alejandra Carreño Calderón. Ella es antropóloga social de la Universidad de Chile, magíster en etnopsiquiatría de la Universidad de Génova y doctora en antropología cultural por la Universidad de Siena. Actualmente, ella es investigadora del Centro de Salud Global e Intercultural de la Universidad del Desarrollo de Chile y en esta ocasión nos va a presentar una plática que ha titulado como Locura o pérdida de sí, diálogos entre antropología y psiquiatría para la comprensión de la salud mental indígena desde la experiencia andina. Estamos muy contentos de recibir a la doctora Alejandra Carreño, que hemos tenido la oportunidad de leer algunos escritos suyos. Su libro Almas Andariegas es un libro sumamente interesante. Tuve la fortuna de poder leerlo y hacer una pequeña y breve reseña de su obra. Y creo que esta sesión será realmente enriquecedora para todos y pues le dejamos la palabra a la doctora Alejandra Carreño. Tenemos que hacer un pequeño aviso porque le surgió un imprevisto, entonces la dinámica de una hora de plática más una hora de preguntas no podrá ser de ese modo, ya que sus tiempos están un poco limitados. Sin embargo, vamos a aprovechar lo máximo su presencia. Tiene 40 minutos, me comentó, y bueno, vamos a ver las preguntas que se puedan sacar y si no, se las hacemos llegar de forma escrita, ¿no? Por parte de David y por parte mía. Bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra a la doctora Alejandra Carreño. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias, Mundo, muchas gracias, David, muchas gracias a quienes nos están escuchando por las distintas plataformas, por esta enriquecedora instancia de poder compartir algunas investigaciones que hemos realizado aquí en Chile y poder empezar a abrir también diálogos más constantes y de mayor divulgación en estos temas que son temas históricos, que son temas que tienen una trayectoria desde hace bastantes años en nuestra América Latina, pero que lamentablemente no han resultado aún en posibilidades de revertir tendencias históricas que han implicado de alguna manera abandonar un poquito el tema de la salud mental, el tema de los diagnósticos psiquiátricos en las poblaciones que no adhieren, digamos, a un proyecto cultural más bien occidental. Entonces, en esta sesión vamos a hablar de esta presentación que titulé Locura o pérdida de sí, diálogos entre antropología y psiquiatría para la comprensión de la salud mental indígena desde la experiencia andina. Para mí es muy hermoso poder estar dirigiéndome a un público mexicano, debido a que, como ven del título, esta investigación se sitúa principalmente en los Andes de Chile, en el territorio del norte de Chile, en la frontera con Perú y Bolivia, pero como enunciaba al principio, evidentemente son temas que atraviesan todo nuestro continente y en los que México y también parte de Centroamérica han llevado un cierto liderazgo en temas de visibilizar estos temas, en temas de intervenir en estos temas, en temas de hacernos cargos también dentro de nuestras comunidades de cómo significar, abordar, intervenir los espacios de salud en general, de salud mental en particular, desde una perspectiva intercultural que reconozca la diversidad cultural de nuestro continente. Entonces, la primera pregunta de por qué hablar de salud mental de los pueblos indígenas se responde frente a las realidades, ¿verdad? Nosotros sabemos que a nivel internacional existen brechas históricas respecto a la población indígena y no indígena, y que estas brechas han ido aumentando a nivel mundial. Esta es una temática que se empieza a hacer visible a partir de los años 80, 90, también gracias a las reivindicaciones de las comunidades indígenas, que van mostrando cómo eh, en distintas partes del mundo se acumulan desproporcionadamente problemas de salud mental en poblaciones indígenas, con, por ejemplo, realidades como las que muestra Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Finlandia, Canadá, donde hay tasas más altas de suicidio y de consumo de sustancias psicoactivas, especialmente entre jóvenes nativos, comparados con jóvenes no indígenas. También esto se
traduce en la cantidad de personas indígenas que están en dispositivos de control, como pueden ser hospitales psiquiátricos o cárceles, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de Australia, a pesar de que tiene una población solo de 3 o 4% de población indígena, los indígenas están sobre representados entre las personas encarceladas. Un 27% de las personas encarceladas son pertenecientes a pueblos originarios. En América Latina también aparecen estas situaciones y nosotros sabemos que el cruce entre etnicidad y vulnerabilidad a exposición, ¿no es cierto?, a riesgos en salud mental, se traduce también por la situación de pobreza, falta de acceso a empleo, alfabetización, acceso a servicios de salud mental, migración irregular, ¿no es cierto? Sabemos que hoy en día se están sobreponiendo lo que es el factor migratorio con el factor indígena. Históricamente también tenemos el tema del alcoholismo, en el que en México tenemos un estudioso como Eduardo Menéndez, ¿no es cierto?, que abre el tema desde una perspectiva intercultural, y también el tema del suicidio, que se aparece desproporcionadamente también entre jóvenes indígenas. Hoy en día tenemos también el desafío de mirar estos índices, estas prevalencias, después o a partir de lo que ha pasado por la pandemia por COVID sobre las poblaciones indígenas. En Chile, esta situación se traduce también en lo que nosotros llamamos perfiles epidemiológicos de pueblos originarios, que son unas políticas que se hicieron a partir de los años 90 de poder leer la epidemiología desde una mirada intercultural. Esto fue posible gracias también a la instalación de los primeros programas de salud intercultural que se hacen a partir de los años 90, por lo que en los años primeros 2000, 2010, ya tenemos presentes una sistematización que nos permite ver qué es lo que pasa en los servicios de salud que tienen mayor presencia de población indígena. Y en estos servicios aparecen temas de salud mental que efectivamente los egresos hospitalarios por enfermedades mentales y del comportamiento están sobre representados en la población indígena. Por ejemplo, este es un gráfico que nos muestra los servicios de salud de la región del Biobío, Araucanía Norte, Valdivia, Osorno, que son todos servicios que tienen una importante presencia de población mapuche, pehuenche, lafkenche y huilliche. Y en estas poblaciones se muestra que el consumo de psicotrópicos, principalmente alcohol, y el diagnóstico de esquizofrenia son mayores en población indígena que no indígena. Esto también se traduce en temas de suicidio, donde tenemos en particular algunas comunas que tienen una marcada presencia indígena, donde las tasas de suicidio son mucho más altas en jóvenes indígenas que no indígenas. Entonces, como vemos, hay una situación a nivel internacional que nos está dando la alarma sobre este tema, en el que frente al cual yo en el libro que mencionaba Mundo, he esbozado la idea de que se ha producido una ausencia, ¿verdad? Una triple ausencia, en el sentido de que ni las políticas interculturales que se han implementado, al menos en Chile, han tenido una mirada focalizada en salud mental, ni la biomedicina se ha hecho cargo de cuestionar sus paradigmas a partir de las situaciones que presentan los pueblos originarios, y tampoco la antropología hemos sido capaces de abordar estas temáticas, puesto que hemos siempre estado marcados por un más bien énfasis en lo tradicional, y llegamos principalmente a clasificar lo que son los síndromes culturales, ¿verdad? Nos hemos focalizado en pensar qué significa, por ejemplo, la enfermedad del susto, qué significa, ¿verdad?, la locura en poblaciones indígenas, pero no hemos establecido verdaderos puentes que nos permitan entender esta situación e intervenirla a partir de diálogos también con la psiquiatría. Entonces tenemos esta triple ausencia, ¿verdad?, que nos habla de cómo hemos ido abordando el tema o no abordando el tema, cómo nos hemos restado como disciplinas y como política pública de este tema. ¿Por qué nos hemos restado? Bueno, porque ambas disciplinas, la psiquiatría y la antropología, tenemos una tradición marcada por la presencia de unas raíces incómodas, ¿no es cierto?, que es la relación que ambos saberes establecen con el saber colonial y con la dominación de estas poblaciones.
al abordaje de las culturas no occidentales, ha tendido históricamente a asociar la desviación con la anormalidad. Mundo, estoy viendo que tengo un poquito de problemas de conexión. No sé si Sí, está funcionando todo. se traba un poquito, se perdió el Sí, audio. Ok, ¿ahora me escuchan? Sí, sí, Perfecto. Ok. Bueno, cualquier problema me avisan que me conecto por otra red. Entonces decía, tenemos una historia, ¿no es cierto?, desde las propias disciplinas de la psique, que nos muestran cómo históricamente las poblaciones otras, las poblaciones indígenas, han tendido a ser descritas como pertenecientes a una cierta desviación, ¿verdad? Nosotros sabemos que uno de los grandes desafíos del poder psiquiátrico, como nos dice Foucault, es este diseño del orden y el establecimiento de los límites del desorden. Si nosotros vamos a mirar la historia de la psiquiatría, nos vamos a dar cuenta que cuando la psiquiatría se ha acercado a entender los comportamientos de las poblaciones colonizadas, esta comprensión del comportamiento pasa también por una caracterización de sus comportamientos como pertenecientes a la desviación. Por ejemplo, y esa desviación incluso se llegó a transformar también en un diagnóstico dado a estas poblaciones colonizadas. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es el síndrome de la drapetomanía, que en el 1851 Carl Cardwell establece para caracterizar la locura o el deseo de huir de las plantaciones de los esclavos haitianos. También a partir de estos criterios clasificatorios se habló en algún momento de la indiferencia patológica, ¿verdad? De la natural anomia del negro libre, lo que justamente justificaba, ¿no es cierto?, los procesos de colonización de estas poblaciones al patologizar los comportamientos de resistencia. En la escuela de Algerí, que de la que fue el líder Antoine Porot, se habló también de lo que era la psiquiatría musulmana, llegando también a hablar de lesiones mentales o lesiones cerebrales por los efectos del Islam en la población nativa, ¿verdad?, de Algeria, colonizada justamente. También se habló de la mentalidad infantil de los colonizados, la mentalidad primitiva del nativo nordafricano, la pasividad, el puerilismo mental, el primado de las necesidades físicas que condicionan comportamientos impulsivos, explosivos y caóticos. Estos son los registros, ¿no es cierto?, de nuestra propia historia como disciplinas. En el caso de América, también al acercarse al mundo indígena surgían estas mismas clasificaciones. El trabajo de Marisol de la Cadena, que hace una revisión histórica de las caracterizaciones de las sociedades mestizas sobre el mundo indígena, aparece o hace ver cómo también los perfiles psicológicos son utilizados también para justificar los procesos de mestizaje y también de eliminación de las poblaciones indígenas. Por ejemplo, en el 1897 se habla de la población indígena por parte de los intelectuales de Lima como una población que es una causa perdida, ¿verdad? Porque hay una tendencia innata al aislamiento, a la refacción con respecto a los ideales de la vida psíquica y hasta marital. También se habla de personalidades que se van degenerando con la vida urbana y por lo tanto una presunta desaparición de la población indígena en las ciudades, ¿verdad? Imposible resistencia de los indígenas a la vida en la ciudad. Por último, aquí en inglés hay una cita que también nos habla de cómo se caracterizaba la posibilidad de sentir emociones de parte del mundo indígena y cómo, por ejemplo, se hablaba de una imposibilidad de sentir de un amor en los estados más abstractos, llegando a caracterizar a la población indígena como naturalmente portada solo para los niveles más básicos del amor, vinculados principalmente con los deseos sexuales, sin poder evolucionar, ¿verdad?, hacia amores más abstractos, por su falta de educación, por su falta, y también, ¿no es cierto?, asociándolos a una falta de capacidad de abstracción. La tendencia a la melancolía, la dependencia del alcohol, el carácter taciturno y la flojera han sido todos estereotipos que se han posado también en los caracteres psicológicos con que se ha construido
la imagen de la indigenidad, ¿no es cierto?, del ser indígena en América Latina. Lamentablemente estas tendencias a reproducir estereotipos raciales, étnicos, a partir de diagnósticos psiquiátricos siguen estando presentes en algunos intentos de psiquiatría transcultural, donde, por ejemplo, hasta hoy tenemos, hasta hace poco, ¿verdad? Tenemos investigaciones que, buscándose transculturales, van a acercarse a las poblaciones indígenas, pero caen de nuevo en estas mismas reproducciones. Entonces, por ejemplo, en el año 2003 hay un trabajo de Mario Holloway que habla del tipus melancolicus, ¿no es cierto?, de las poblaciones quechuas y aymaras, que lloran con facilidad, en particular las mujeres, o que tienen ganas también de escapar de las condiciones de explotación que viven en las minas. Y esto considerado entonces como parte de una caracterización psiquiátrica de estas personas y sin problematizar las variables históricas que están detrás de estos conflictos. En Chile, cuando yo empecé a acercar estos temas, relevé efectivamente que también en los servicios de salud del norte de Chile aparecía esta idea de que las poblaciones indígenas tuvieran más tendencia a la esquizofrenia, tenían muchos más diagnósticos de esquizofrenia y también diagnósticos que llegaban mucho más rápido. Por lo tanto, quise organizar esta investigación, que fue mi investigación doctoral, y que tenía como fin el poder visualizar los significados que tenían estas enfermedades dentro de las familias aymara y la vinculación que tenían estos diagnósticos con los procesos históricos de migración, mestizaje, pérdida de tierras, que estaban viviendo estas poblaciones desde fines del siglo XIX, principalmente en esa zona. Esta fue la metodología que utilizamos y esta fue, ¿no es cierto?, la caracterización del trabajo de campo. Trabajé con principalmente familias de pacientes de origen aymara que vivieron procesos terapéuticos dentro de estructuras biomédicas o psiquiátricas, por lo tanto son principalmente personas que tienen o tuvieron un diagnóstico psiquiátrico principalmente de esquizofrenia. Y también quise trabajar con los equipos de salud para poder, y representantes de los sistemas médicos presentes en los territorios, por lo tanto también con especialistas médicos indígenas y con especialistas en salud mental biomédica, para poder entender cómo se entrelazan estas representaciones en torno al desorden psíquico. Para contextualizar este proceso es importante que para quienes no están familiarizados con el mundo aymara, mencionar que el pueblo aymara es un pueblo que está presente en el altiplano de los valles interiores. Estamos en una zona de frontera, ¿verdad?, entre Chile, Perú y Bolivia, cercano a una ciudad que se llama Arica, cuyas interiores están formados por valles, ¿no es cierto?, que llegan hasta, que están bajo la cordillera de los Andes, cuyas alturas son el límite, ¿no es cierto?, con Bolivia y Perú. En esta zona hay circuitos históricos de movilidad andina. Esta es una población que obviamente está posicionada en estos territorios previo a la formación de los estados nacionales, y por lo tanto desde tiempos precolombinos establecen relaciones de alta movilidad. La movilidad andina es tan alta que llegó en tiempos precoloniales a alcanzar tranquilamente circuitos de intercambio con Ecuador, con la Amazonía brasileña. Por lo tanto, son poblaciones que están acostumbradas a vivir una altísima movilidad. Desde la Guerra del Pacífico, que sucede en Chile en 1789, hasta en los años 90, se realiza en Chile todo lo que sigue el proceso de chilenización. Eso significa que hay un proceso intensivo de eliminación del factor indígena de esta población. Hubo un proceso de eliminación de la lengua, a través, por ejemplo, de las políticas de chilenización por la escuela, por lo tanto las escuelas fueron muy importantes, llegaron a los Andes con el fin de, por una parte, educar, pero también de eliminar el factor indígena presente en esa población. Hoy en día viven patrones de translocalidad y transnacionalismo, siguen moviéndose, pero también tienen una gran presencia urbana. La población aymara hoy en día es más urbana que rural, a pesar de que mantienen circuitos de movilidad. Por lo tanto, muchas familias tienen tierras en el altiplano, pero viven más establemente en las ciudades. Eso significa también que las medicinas indígenas están presentes en las ciudades,
Pero también hay un tercer factor en este proceso que tiene que ver con la evangelización de los valles interiores, con una fuerte presencia de iglesias pentecostales. Hoy en día, a partir de los años 90 y hasta hoy en día, donde estamos discutiendo, ¿no es cierto?, la posibilidad incluso reciente de... Perdón, Alejandra, se fue el audio. Sí, estaba muteada. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Perfecto. Entonces les contaba que hasta hace pocos meses se discutía en Chile, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer una constitución plurinacional, que justamente es el resultado de un proceso que empieza en los años 90 de revitalización de la lengua, de las culturas indígenas y también de reivindicaciones territoriales y de propiedades de cursos de agua, que es uno de los conflictos más importantes que existen en estos territorios. Les digo que es hasta hace pocos meses porque efectivamente quien esté informado sobre los procesos que se viven en Chile sabrá que en septiembre pasado se rechazó una propuesta de constitución que justamente tenía como una de las características el reconocimiento constitucional de las poblaciones indígenas. Por lo tanto, hoy en día estamos en un proceso muy delicado, un momento muy delicado a nivel histórico respecto a cuánto reconocimiento van a obtener las poblaciones indígenas en esta nueva constitución que se está discutiendo en este momento. ¿Qué pasa entonces con la relación entre la psiquiatría y los usuarios y familias aymaras? Lo primero que surge cuando nosotros nos acercamos a los centros de salud en búsqueda, ¿no es cierto?, de estas historias, representaciones, significados de la enfermedad psiquiátrica, del desorden psiquiátrico, del sufrimiento psíquico en población aymara, es la pregunta respecto a ¿por qué te interesan los aymaras? Y aquí hay una pregunta interesante respecto al si somos iguales o diferentes, ¿verdad? Que es una de las primeras preguntas que se hace cuando se empiezan a producir estos procesos de mirar las vulnerabilidades de ciertos grupos específicos. Y acá veo que la animación no me resultó, pero bueno. Hay algunas citas de equipos de salud que nos cuentan, por ejemplo, que las personas son todas iguales, ¿verdad? Que aquí las personas en los centros de salud todas sufren discriminaciones, todas sufren distintas dificultades, ya sea por pobreza, ya sea por etnicidad, y entonces que no tiene mucho sentido esta diferencia étnica entre aymaras y no aymaras. Esto se relaciona también históricamente con esta idea de que cuando las poblaciones indígenas van a las ciudades, desaparece su origen indígena o la cultura de pertenencia deja de ser importante. Y es también una ideología muy de homogeneizar a las poblaciones y eliminar los factores de diversidad que tienen, ¿no es cierto?, las poblaciones, especialmente en continentes como América Latina. Entonces ahí surge una pregunta respecto a qué tipo de vulnerabilidad tienen estas personas y si esa vulnerabilidad es igual que la que podría tener, como me hizo una entrevista acá, la que podría tener una persona pobre, una persona gorda, una persona fea, ¿verdad? Eso me hace incluso la alusión diciendo aquí son todos morenos. Y también aparecen reproducciones de estereotipos que son racializados e históricos, en las que cuando tú hablas con los equipos de salud respecto a estos pacientes, nos van a decir inmediatamente que son pacientes que no hablan, pacientes que no contactan, que son tímidos, que no obedecen, que van a buscar la receta y se van, que viven en una cultura en la que el abuso es natural. Estas son reacciones, digamos, que surgen al primer acercamiento de una antropóloga a los centros de salud mental. Otros elementos que surgen trabajando con los equipos de salud mental tiene que ver con cómo se van reproduciendo, ¿no es cierto?, la idea de que estas personas no tienen realmente una adherencia a los diagnósticos biomédicos que se les ofrecen dentro de los sistemas de salud, pero que esa falta de adherencia sea un problema para la continuidad de los tratamientos y no se vaya a indagar en qué es lo que la persona piensa, ¿verdad?, frente a su propio padecimiento.
lo que en antropología médica se dice, ¿no es cierto?, el illness, o sea, el punto de vista que la propia persona emite, construye de su padecer. Entonces aquí hay personas, por ejemplo, en sus entrevistas, equipos de salud me dicen, yo sé que algunas de estas personas se van a curar, viajan, hacen sus rituales, para mí no es un problema, ¿verdad? Dice, bueno, siendo políticamente correcto, digo, no, no es un problema que use, por ejemplo, Yatire, ¿verdad? Que es el chamán del mundo aymara, pero sí es un mundo desconocido, yo los dejo. También hay una conciencia respecto a que pueden existir síntomas que nosotros calificamos como patológicos, pero que dentro de la cultura andina no son considerados patológicos. Esta es una cita de una psicóloga que conoce la cultura andina porque es originaria también de esta cultura, y dice, ella con mayor sensibilidad dice, es necesario que entendamos que no todo se puede reducir a la estrechez de un diagnóstico. En la cultura aymara, hablar con los cerros, escuchar voces, llamar al alma de los que no están, significar positivo o negativamente los sueños, no son cosas que son necesariamente consideradas patológicas. Entonces, hay una pregunta, ¿verdad? Un interrogante respecto a qué es mayor tasa de esquizofrenia en población indígena. ¿Se trata de que haya una predisposición a esta enfermedad de parte de esta población o se trata más bien de la reacción rápida de un sistema que necesita diagnosticar rápidamente frente a la diferencia cultural? Las personas que conocen la cultura indígena pero que están dentro de los equipos de salud también son sensibles a estos temas y entiendan en que pueden introducir elementos como por ejemplo trabajar el duelo de otra manera, empezar a hablar del Pachacuti, ¿verdad? Que es el cambio de orden, es un concepto que es muy andino y que tiene que ver con el cambio de orden y de poder, que es un espacio de ritual, de dejar entrar el desorden dentro del orden. Entonces, esta psicóloga, por ejemplo, habla de estos conceptos con sus usuarios y se da cuenta que también tienen una potencialidad creativa, pero ella dice, yo lo escribo esto en las fichas, pero nadie va a reparar en ello, no se va a entender, porque los equipos de salud no están preparados, ¿no es cierto?, para acoger estos conceptos dentro de sus quehaceres que están principalmente fijados en el diagnóstico y el tratamiento. ¿Qué pasa con el punto de vista de las medicinas andinas, de las medicinas que están presentes en el territorio y que son ejercidas, como les decía, por especialistas como Viatiris, Usuyiris y Quilliris? La medicina andina también tiene algunos conceptos para poder explicar lo que podríamos llamar sufrimiento psíquico. Para poder entender estos conceptos aparece la centralidad del concepto del alma, el ahayu, el ánimo, ¿verdad? Y que está vinculado con una serie de estrategias preventivas y rituales para evitar la pérdida. En el mundo aymara es muy importante mantener una vinculación con el territorio, tanto que para quienes viven en zonas rurales, por ejemplo, es importante mantenerse vinculado con la propia alma a través del trabajo con los sueños, a través de los llamados rituales a la propia alma, y evitar experiencias extremas, emociones extremas que puedan ir a herir, digamos, poner en cuestión esta integralidad del sujeto que tiene que ver con su relación con su territorio. Es muy importante poder mantener unidas las entidades que componen el equilibrio de la persona, la naturaleza, las deidades. Para eso entonces son importantes los rituales que tienen que ver con alimentar a la tierra, con llamar al ánimo, con el respetar, ¿no es cierto?, momentos importantes del ciclo vital como son la realización de los ritos, que en este caso también son muy importantes durante la infancia, lo que es el bautismo, el corte de pelo, el corte del primer mechón de pelo, los matrimonios, el duelo, etc. Evitar fragmentaciones emocionales fuertes, conflictos y disrupciones y también mediar entre los opuestos. Aquí hay toda una serie de bibliografías sobre las medicinas andinas y también sobre la estética andina, que ha trabajado mucho una antropóloga que se llama Verónica Cereceda, ¿verdad? Que nos permite mirar cómo las culturas andinas enfrentan el tema del desorden a partir de estrategias de prevención de estas rupturas. Cuando estas rupturas se
suceden, ¿verdad? Cuando acaecen en un sujeto, las personas consideran que han sufrido la pérdida de esta alma o que esta alma ha perdido su relación con su territorio. Lo que es altamente significativo en una población que ha ido perdiendo su su propio territorio, su propio acceso a tierra, su propio acceso al agua. Por lo tanto, hay una búsqueda de poder ir mirando, ¿no es cierto?, estos conceptos, estas categorías nosológicas que están dentro de las culturas andinas, como el susto, los nervios, la pena, la locura, la agarradura de tierra, y cómo estos conceptos que se usan para hablar de sufrimiento psíquico están ligados también a procesos históricos de pérdida de estos territorios. Cuando hablamos con estas poblaciones, cuando hablamos con sus autoridades espirituales y con sus médicos tradicionales, aparecen elementos como los preceptos morales andinos, el valor del trabajo y la autoridad comunitaria, y cómo estos elementos se han ido rompiendo a partir de las transformaciones históricas que han sufrido las comunidades indígenas en los últimos decenios, ¿verdad? Cómo eso está vinculado también con la forma de significar el hecho de que cómo las personas sufren en los lugares de destino, que específicamente son barrios y periferias, ¿no es cierto?, urbanas, donde no son reconocidos como indígenas, donde están desvinculados de sus comunidades y han perdido también sus lazos con sus territorios. Aparecen, por ejemplo, elementos que tienen que ver con la significación del mal, con la presencia del mal en la vida de ciertas familias. Aquí hay un testimonio de la hermana de un chico joven que está con un primer brote psiquiátrico que dice, en el fondo lo que yo creo que pasa con mis hermanos es que nos hicieron un mal allá arriba, en el altiplano, porque mis abuelos se hicieron cristianos, hay una transformación religiosa, ¿verdad?, vinculada con estas transformaciones históricas que sufre el pueblo aymara, y ya no hicieron más ceremonia en la tierra. Canutos les decían, canutos, no sé si se usa en México, pero es una forma de decir despectivamente a quienes se han transformado, o sea, han pasado, ¿no es cierto?, a profesar la religión pentecostal. Por eso se enfermaron, se agarraron de allá, quedaron como devorados por la tierra. Esa es la idea de una tierra que devora el alma del sujeto. Y nosotros nos quedamos solos con ellos enfermos. Otros elementos, por ejemplo, que tienen que ver con los preceptos andinos de la formación de la ética de la persona, tiene que ver con no ser flojos. Esos son uno de los 3 preceptos que dicen el pueblo andino, es no mentir, no robar y no ser flojo. Ser flojo, entonces, es considerado una falta ética a la comunidad, porque no se participa de la comunidad cuando se deja de trabajar para los otros. Entonces acá hay una persona que nos explica, para uno lo peor es ser flojo, porque nos enseñaron así, porque no hay que mentir ni ser flojo. Por eso yo creo que lo del José, que es una persona que está con diagnóstico psiquiátrico, es pura flojera nomás, y por eso se enferma. Pero como ustedes ven aquí, la flojera no tiene esa connotación de producción económica, sino que tiene más bien la connotación ética del participar de la comunidad. Por lo tanto, la enfermedad se está viendo como una falta de participación en la comunidad, más que la capacidad de generar ingresos, ¿no es cierto?, que sería la lectura más desde una lógica más capitalista, ¿verdad? Otros, otros testimonios nos dicen los médicos, pensando en los médicos en la biomedicina, no saben de estas cosas, por eso las curamos solos. Entonces aquí está la explicación de por qué las personas efectivamente no generan alianzas terapéuticas con la psiquiatría, sino que van a buscar sus respuestas en sus propios sistemas de conocimiento cultural en torno al funcionamiento del bien y el mal, ¿verdad?, de la salud y la enfermedad. Acá nos dice, buscamos Yatire, ya lo dije, ¿no es cierto?, es un chamán expertos en salud en la cultura andina, en Tacna, en Bolivia, porque en Chile se considera que siendo un territorio mucho más chilenizado, mucho más que ha perdido la cultura aymara, los médicos indígenas más considerados más potentes viven más allá de la frontera chilena. Por lo tanto, se va a buscar medicina a Bolivia, se va a buscar medicina a Perú. Hasta allá vamos, porque hay que cuidarse de la pena.
no llorar tanto, no dormir en mal paso, si no se sufre. Aquí nos están hablando también entonces de estrategias preventivas en salud mental. Hay que cuidarse de la pena, no llorar tanto. Tiene que ver con esta idea de evitar los excesos, ¿verdad? De una regulación emocional que busca evitar los excesos que producen fragmentación del sujeto, de la persona andina, pero también de la comunidad andina. No dormir en mal paso, no estar en los lugares que no corresponden. Y esto tiene que ver de nuevo con esta vinculación con el territorio que tiene la población andina. Para poder entrar entonces a comprender estas contradicciones que se producen entre la salud mental desde un punto de vista biomédico y la salud mental desde un punto de vista indígena, quisiera primero revisar la historia de una entrevistada, ¿no es cierto?, participante de la investigación que conduje, y que nos muestra cómo se van a ir interseccionando factores migratorios, factores de pérdida territorial, con la historia del sufrimiento psíquico de un sujeto. Esta es entonces la historia de Mercedes y Lucy, que son madre e hija. Lucy es quien tiene el diagnóstico psiquiátrico y que me fueron presentadas en el Centro de Salud Mental como un caso emblemático, ¿ya? Cuando yo empecé a trabajar en este caso, lo primero que pude acceder fue a la carpeta clínica de esta familia, donde me encontré apuntes como la señora tiene retardo mental cultural, no responde, no entiende, mientras la hija se le quema el cerebro. Vienen solo a retirar fármacos y no quiere nada más que clozapina. Esta es una observación, ¿no es cierto?, que se hace respecto al comportamiento que tiene la madre respecto a su hija. Y por lo tanto ya no está hablando de una ruptura, ¿verdad? De una dificultad de comprensión entre el equipo de salud y la familia, que al parecer viene solo a buscar el medicamento antipsicótico. Me costó mucho encontrar a esta familia, me presenté varias veces en los centros de salud cuando ellos tenían la cita, pero cuando lograba, ¿no es cierto?, establecer un vínculo con la madre, la hija está muy, muy deteriorada, por lo tanto es muy difícil comunicar con ella. Al principio parece no escucharme. Ella estaba tratando de irse, ¿verdad? Había efectivamente llegado al consultorio y llevado su medicamento, pero no logra llevarse a su hija y le habla con sonidos como un mollo. La madre, la cuidadora, ¿verdad?, se ve anciana y cansada, como queriendo desaparecer. Lucy, en cambio, que es la paciente, tiene una apariencia perturbadora. Es una mujer de una edad indefinida, cuyo cuerpo parece destrozado por la enfermedad, esquizofrenia. Su piel es frágil y seca, enrojecida por pústulas y costras que se rasca continuamente. Tiene la mirada perdida y sus párpados están siempre cerrados. Sus manos son pequeñas como las de una niña. Apenas la miro, nota que hay solo 4 dedos. Mercedes acepta que caminemos juntas y entonces la acompaño al paradero de micro, ¿verdad? Al paradero de autobús cerca del el centro de salud mental. Y mientras conversamos en este camino, ella habla en voz baja, al principio parece evitar mi presencia, pero finalmente cuando llegamos a su casa me invita a pasar. Me doy cuenta que ellos viven en uno de los barrios emblemáticos, destino de las migraciones, aymaras de los años 80. Y me doy cuenta que la historia de esta madre e hija es muy distinta de lo que aparecía en la carpeta clínica, y que a pesar de las dificultades iniciales, una vez que ya entramos en el espacio doméstico, Mercedes, la madre, tiene muchas ganas de conversar. Entonces cuenta la historia de su hija, ¿verdad? Y en la historia de su hija hay una historia de un embarazo no deseado en un pueblo del altiplano, con un marido violento, cuya familia había sido una de las primeras en convertirse al culto evangélico. Por lo tanto, hay una conversión religiosa al origen de la gestación de esta niña. Esta conversión religiosa produjo conflictos con ella y la familia de su marido, a los que se suman también conflictos por tierras y aguas que hubo en el pueblo, ¿no es cierto?, desde el que proviene esta familia.
Esta pareja decide hacer con los hijos lo que la mayoría de las familias andinas hacían en ese tiempo con los hijos, dado que se estaba perdiendo, ¿no es cierto?, el agua y la posibilidad de mantener la vida en los pueblos, por lo que se mandaban a estudiar a los niños a los colegios en Arica, en la ciudad más cercana. Y los dejó en casas de parientes, mientras ellos trataban de mantener el trabajo de cultivo de orégano, que era el último, digamos, recurso que existe como cultivo en esa zona. Y en Arica entonces empieza los primeros síntomas de la niña, que al principio son muy, muy desorientadores para la familia, que lo primero que hacen, ¿no es cierto?, es interpretarlo como un mal que se está apoderando de la niña y que tiene que ver con estos conflictos familiares y de tierras que están al origen de su gestación. Ella me cuenta que en Arica le dijeron que era una enfermedad larga, que no hay cura y que ella quedó así. A veces le vienen los nervios y hace estas cosas, perdió un dedo y un ojo, ¿verdad? Usted que tiene este tipo de esquizofrenia que produce autolesiones. Se rasca fuerte la piel y queda con heridas. Fui al Yatire y me dijo que era atacamiento de nervios, que él ya no podía hacer nada por algo tan fuerte, que ya no tiene juicio y tiene bajado el ánimo total, que es una forma de decir que perdió el alma, ¿verdad? ¿Se acuerdan que dije el ánimo o el ajay? Se perdió. Está siempre así, como usted la ve, no le hace mal a nadie. También está gorda, gorda y dice y quizá en unas crisis que se muerde solo. Yo voy al centro de salud mental solo para que le den su remedio. Y ojo con esta frase, dice, y para que no digan que yo no la cuido, que no anden diciendo esa india tiene a su hija botada. Como ustedes ven entonces, eso que se veía en la carpeta clínica por una parte, se ve de otra manera desde el punto de vista de la familia. La pregunta entonces, desde un punto de vista de la etnopsiquiatría o de antropología psiquiátrica, es ¿qué tiene Lucy? Si ustedes se dan cuenta, la biomedicina generó su propio diagnóstico, ¿verdad? Donde hay un diagnóstico de esquizofrenia residual crónica con retardo mental y un caso social, caracterizando, ¿no es cierto?, el caso de la cuidadora. En este caso, desde la mirada de la biomedicina, la responsabilidad se pone principalmente en el ámbito individual familiar, tanto que la cuidadora recibe hasta un diagnóstico, porque está todo circundado, ¿no es cierto?, este núcleo madre-hija, en el que se ven una serie de vulnerabilidades en torno a la pobreza, escolaridad, ¿verdad?, alfabetización de la cuidadora, etc. Pero cuando abrimos el tema desde el punto de vista de las medicinas andinas, desde el punto de vista de las comunidades, nos vamos a dar cuenta que también hay una interpretación que pone otros elementos y que nos permite también entender por qué hay tantas dificultades en esta alianza terapéutica. Desde el punto de vista de la medicina andina, hay una pérdida del ánimo, ¿verdad? Estamos frente a la pérdida del alma, que es el eje de la persona andina. Estamos frente a conflictos familiares que se reproducen en distintas generaciones, que también están, en los que también están presentes procesos de evangelización y tensiones por los recursos que están presentes en el origen, ¿no es cierto?, de las transformaciones que han vivido la sociedad aymara en estos últimos decenios. Hay una tensión entre los procesos de evangelización y la religiosidad indígena. Hay acusaciones de brujería, y los antropólogos sabemos la importancia que tiene la brujería en la gestión del mal, ¿verdad?, en la organización del poder de las sociedades. Y hay procesos evidentes de pérdida territorial que se vinculan también con esta pérdida del alma de esta mujer. Por lo tanto, en estos dos puntos de vista respecto a qué tiene Lucy, empiezan a aparecer elementos que pocas veces podemos mirar desde los programas de salud mental exclusivamente biomédicos, ¿verdad? Si nosotros vamos mirando, vamos observando lo que en antropología médica llamamos itinerarios terapéuticos de esta familia, nos vamos a dar cuenta
que las personas van generando distintos itinerarios terapéuticos para interpretar el mal y enfrentar la crisis en espacios migratorios. Estos itinerarios terapéuticos son contradictorios, y quizás la palabra no es contradictorio, sino que son eclécticos. Pasan de buscar alternativas en las propias medicinas, buscan también alternativas en las medicinas occidentales, también en las medicinas o formas de interpretación del mal que generan los sistemas religiosos. Y dentro de estos circuitos, ¿no es cierto?, de itinerarios de los sistemas de salud que no se encuentran, se van generando la sensación de abandono, soledad, falta de recursos terapéuticos de los sistemas médicos presentes. No se encuentran respuestas en ninguno, ni en el sistema biomédico ni en el sistema indígena. Por lo tanto, se hace necesario el poder mirar estos abandonos también como como un abandono que generamos como comunidades, como colectivos, y que nos hace difícil de poder ver, de poder visibilizar los contenidos políticos que están detrás del sufrimiento psíquico. En este caso hay metáforas evidentes respecto a el ánimo, la tierra, ¿verdad?, que están hablando de procesos de despojo territorial de las comunidades indígenas. Hay una crisis en la relación entre sujeto y territorio como una explicación al sufrimiento psíquico. Y hay una presencia de la historia y de la memoria andina en las metáforas del mal que se traducen en síntomas, en estas fragmentaciones, en esta pérdida de la comunidad, en esta pérdida de los territorios, en esta presencia del mal que se hace incontenible, toda vez que estas personas han sido forzadas de alguna manera, a integrarse en ciudades que no las reconocen y a habitar sus periferias. Por lo tanto, los sistemas de salud impuestos o implementados desde una mirada monocultural, digamos, simplemente desde la elaboración de diagnósticos y la promoción de tratamientos principalmente farmacológicos, no dan abasto, obviamente, para poder sostener procesos que son tan complejos y que están tan anclados en la historia, en la memoria y en el sistema político que está detrás también de estos procesos. Entonces, para ir terminando, la pregunta sobre cómo incorporar la interculturalidad en los servicios de salud mental tiene que ver con una parte con visibilizar estos temas. Algo tan simple como poder comprender la complejidad cultural que se presenta en las comunidades antes de hablar de psiquiatrías comunitarias, ¿verdad? Hoy en día no tenemos o tenemos muy escasas intervenciones en temas de salud mental desde una mirada intercultural. En el año 2007 en Chile 2017 se hizo un levantamiento del tema y por primera vez se incorporó a agentes médicos indígenas en el diálogo sobre los servicios de salud mental. Pero estos diálogos son insostenibles si estamos en un estado que no reconoce a los pueblos indígenas, y es más, que hoy en día está en una nueva avanzada, ¿no es cierto?, de racismo que va invisibilizando su presencia y su posibilidad de hacer un ejercicio político también de sus derechos. Necesitamos trabajar con estos agentes de salud, que son agentes políticos, que son agentes religiosos, para poder poner en diálogo las distintas nociones de persona que están detrás de las formas de comprender el origen y la trayectoria del sufrimiento psíquico, así como establecer estrategias para poder recomponer la relación con los territorios, ¿verdad? Nosotros nos damos cuenta en estas historias que la pérdida de los territorios deja inexorablemente dificultades en la continuidad del bienestar psíquico de las personas. También poder, por ejemplo, incorporar nociones de interculturalidad en la formación de los profesionales de la salud mental, que sean capaces de preguntarse cuánto de su propia percepción de la cultura del otro influye, por ejemplo, en la producción de un diagnóstico y en la posibilidad de crear una alianza terapéutica. Ustedes vieron en las entrevistas que les presenté al principio cómo las propias nociones respecto a quiénes son los Aymara influyen, ¿no es cierto?, en la posibilidad de generar ciertos diagnósticos en torno a ello, en torno a esta familia, y de generar también alianzas terapéuticas con ellos. Necesitamos superar un abordaje individualista que está principalmente centrado en el control de los síntomas para avanzar una recomposición de los trazos de esta comunidad.
incluyendo también un reconocimiento de las consecuencias que tienen hasta hoy el despojo de su tierra y la criminalización que sufrió su cultura. Los procesos migratorios de estas personas, de estas poblaciones, y su inserción en los espacios urbanos son oportunidades también para recomponer la continuidad de su historia con un impacto positivo en la resiliencia de sus miembros más frágiles. Con esto entonces cerraría mi presentación. Quedo a la disposición de preguntas o comentarios de quienes están conectados acá o también por el chat. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Una plática realmente interesante que nos pone a ver diferentes puntos de vista respecto a un tema tan complejo que en algún primer momento nunca alguien podría relacionarlo con la cuestión del territorio. Y es sumamente importante como visibilizar ese tipo de aspectos tan finos que solo lo puede dar, creo que la etnografía, ¿no? Y justamente el trabajo de campo. Y bueno, pues abrimos los micrófonos. Recuerden que la doctora Alejandra Carreño está un poco ajustada de sus tiempos, entonces aprovechen por favor para que puedan hacer sus preguntas y pues podamos escuchar las respuestas de la doctora en torno a su plática. Bueno, ya se ha generado un comentario por ahí de Víctor Miranda. Le parece muy interesante la presentación y le solicita si puede compartir su tesis o artículo publicado, o artículos, ¿no?, publicados. Sí, bueno, tengo el libro publicado que lamentablemente está solo en las ediciones chilenas que no llegan, creo, a México. Tenemos que lograr ahí exportar, pero tengo algunas cositas publicadas que podemos compartir a través del mundo y los compañeros que están organizando, así que sí, no hay ningún problema. David, ¿no hay otra pregunta por ahí? Justo estoy revisando en Facebook, pero no lo veo. Ahí voy. Bueno, yo aprovechando el momento, decía la doctora Alejandra Carreño que era justamente importante crear estrategias para que el Estado, en este caso, acoja y también el sistema biomédico, las perspectivas andinas, pero en este sentido también recalcaba mucho la importancia de visibilizar este tipo de perspectivas y sobre todo formas de entendimiento, ¿no?, de las poblaciones, en este caso aymaras. La pregunta aquí, doctora, es, ¿usted ha pensado en algún momento qué estrategias, más allá de, por ejemplo, como su trabajo, qué otras formas o estrategias son como el camino a seguir para visibilizar justamente y hacer difusión a este tipo de perspectivas que se contraponen de pronto o complementan de pronto el tema de la salud mental, más allá de las carpetas de diagnóstico a estas historias de vida? Y bueno, es un tema seguramente muy complejo en el que quisiéramos que también los equipos de salud y quienes trabajan en salud mental estuvieran más implicados, porque creo que hay una suerte de movimiento más internacional, quizás, o por lo menos aquí acá en Chile es bastante fuerte, que ha ido perdiendo un poco la noción de cuánto el trabajo en salud mental es un trabajo social, es un trabajo que tiene que hacerse con las comunidades, que no puede reducirse a los diagnósticos y a la farmacología, ¿no? De alguna manera este paradigma más individualista, ¿no?, que busca poder hacer de la salud mental, o incluso abusar del concepto de salud mental. No se habla muchísimo de salud mental, pero muchas veces no nos preguntamos qué entendemos por salud mental y a veces se hace como el sinónimo de salud mental en el funcionamiento, ¿verdad? En el funcionamiento de la máquina, ¿no? En el poder despertarme en la mañana y poder tener mis emociones más o menos equilibradas y poder funcionar, ¿verdad? Y finalmente
de lo que te hablan estas nociones es de la posibilidad de mirar la salud mental o el bienestar o el sufrimiento psíquico más allá de esos conceptos que son muy reductivos respecto al ser humano, ¿verdad? Porque finalmente de lo que te está hablando este proceso es de cómo los sujetos dependemos de una comunidad y también somos herederos de historias, de organizaciones políticas, que también se encarnan en tus formas de estar en el mundo, y de estar bien en el mundo o de estar mal en el mundo, ¿no? Y eso es muy coherente con nociones que están muy presentes en todas las culturas indígenas, no solo en los Andes. Entonces, yo siento que hay una necesidad también de repensar lo que promovemos cuando promovemos salud mental y poder o sea, poner a disposición de un pensamiento más colectivo lo que es, en general, lo que es la salud, no solo la salud mental, que sea también más interdisciplinario, porque a veces siento que estás dentro, por ejemplo, de las disciplinas de la salud mental, muy pocas veces se dialoga entre disciplinas y por lo tanto es muy fácil que se produzcan estos automatismos, ¿no? Las personas no diagnostican esquizofrenia porque sean malas, porque no conozcan la cultura, porque sean racistas, sino que porque hay una máquina que busca producir diagnósticos, porque es la máquina de la producción también de la salud, ¿no? Necesitamos diagnósticos rápidos para que necesitamos descongestionar consultorios, etcétera, etcétera. Pero eso va pasando también desapercibido el hecho de que finalmente lo que estamos haciendo no es que esas personas estén mejor. Y por eso ella dice, ¿no? Por eso para mí esta historia es tan emblemática, porque ella dice, yo vengo y busco el medicamento que va a hacer que mi hija no se autolesione. Pero eso no es salud mental, o eso es solo em, calmar el síntoma, cuando finalmente lo que necesitamos es recomponer los fragmentos de una comunidad que está tan lacerada, y para eso necesitamos que esa comunidad participe. Pero la participación, cuando se habla de participación social en salud mental, por ejemplo, no se habla de alianzas con las comunidades indígenas, no se habla de ir a mirar los territorios donde están viviendo esas comunidades, porque muchas veces se habla de ellas solo como desde el punto de vista de la vulnerabilidad, que les faltan cosas. Pero si tú vas a esos territorios te das cuenta que esas culturas están tremendamente presentes, que esas culturas organizan carnavales, que esas culturas organizan ferias, que esas culturas organizan, están presentes en ese territorio, pero no son utilizados como elementos también que una comunidad tiene a disposición para poder crear salud mental desde ese punto de vista, desde el punto de vista de lo que la comunidad es en ese momento, con la composición cultural que tiene una ciudad, por ejemplo. Entonces, creo que tiene que ver también con la formación, tiene que ver con cómo dialogamos y tiene que ver con lo que promovemos cuando decimos que estamos promoviendo salud mental. Sí, muchas gracias. Creo que sí hay una nueva pregunta. Sí, una pregunta, bueno, es un comentario de Alba Damián. Dice, también es interesante el cuestionarse cómo intervenir en temas de salud cuando las comunidades no están interesadas en integrarse a los ideales del Estado, en caso de salud, ¿no? En este caso de salud. Considero que también es resultado de esta estructura entre el Estado y las comunidades, que no hay líneas de comunicación y trabajo mutuo. Es el comentario que comparte Alba Damián. Sí, eso también es fundamental. Es lo que yo veo más con más preocupación, quizás, porque nosotros nos vamos dando cuenta que finalmente estos procesos, ¿no es cierto?, de conflictos con los estados históricos, en cuando los estados también son partícipes de procesos que em, infligen violencia a estas comunidades. Es muy difícil que por una parte promovamos salud mental si por otra parte el Estado está despojando o está reproduciendo las estructuras que producen también el daño. Y eso nosotros lo observamos mucho, bueno, por una parte en esta historia en las comunidades andinas, que en el fondo toda esa pérdida territorial tiene que ver con cómo Chile negó, ¿no es cierto?, que hizo con los territorios que se anexó después de la Guerra del Pacífico. Y hoy en día con la población mapuche. Con la población mapuche es una comunidad muy, muy compleja, es una relación muy compleja con el Estado. Y esa relación con el Estado está teniendo consecuencias sobre la salud en general de las poblaciones, porque evidentemente, si yo tengo conflictos con el Estado, si el Estado en este momento tenemos a mitad de la Araucanía bajo estado de sitio, entonces eso significa que andan
tanques, ¿verdad?, de guerra por los caminos de la comunidad indígena. Entonces, eso obviamente tiene consecuencias a nivel de salud y es muy difícil que los equipos de salud puedan reparar eso, porque si necesitamos hacer políticas públicas que sean coherentes, que no pueden, estamos promoviendo salud intercultural por una parte y por otra parte tenemos bajo estado de sitio a las comunidades indígenas. Entonces creo que eso es fundamental. Obviamente no se agota la salud mental en esas buenas relaciones entre Estado y comunidades indígenas, pero seguramente no, si tenemos estados que son racistas, es muy difícil reparar relaciones comunitarias. Gracias, hay un comentario de Laura. Gracias, Laura. Mm, Bueno, Elsa, además del comentario de Laura, el comentario de Elsa, ¿hasta qué punto la visión del tratamiento individual de la enfermedad y del dolor puede, antes que ser la cura de algo, ser el mal y quiebre de lo colectivo? sí, ese es otro elemento que está presente en estas historias, ¿no? De cómo finalmente nuestro sistema de atención de salud está reproduciendo esta idea de que la responsabilidad sea individual, como esa reproducción de la idea que el mal sea individual es una, digamos, va a ser iatrogénico, ¿no? Esa es la palabra, como que le vuelve a hacer daño a la persona. Em, Porque quiebra esto de lo colectivo. A mí me impresiona mucho los procesos de responsabilización individual que se producen al interno del campo de la salud en general y de la salud mental en particular. Siempre hay un culpable y ese culpable no tiene que ver con toda la estructura que está detrás, sino que siempre hay una mamá que está descuidada, una persona que es porfiada. Entonces, como siempre es tan fácil esta reproducción de lo individual y tan difícil este anclaje con lo que podemos llamar vulnerabilidades estructurales o lo que trato, ¿no es cierto?, de visibilizar como memoria, historia, verdad, relaciones políticas, etcétera. Entonces, creo que también en eso es muy difícil, o sea, es muy necesario que quienes están en el campo de la salud mental puedan ser conscientes de esta noción más allá del individuo o de la historicidad del concepto de individuo, porque esta noción, ¿no es cierto?, que para los historiadores, para los antropólogos, para los sociólogos, ¿no es cierto?, que han trabajado con temas más de antropología política, estoy pensando, ¿no es cierto?, que quien conoce a Foucault no puede no vincular la construcción del individuo con la formación de los estados nacionales, con la formación del poder como lo conocemos nosotros. Pero eh, para otras disciplinas que dialogan menos con estas estructuras históricas, es muy fácil la naturalización de lo individual. Y ahí es donde ya despojamos, ¿no es cierto?, de la comunidad de su función esencial, que es la función del sostén, de la recomposición del sujeto también. Sí, bueno, me parece muy interesante esta noción de individuo, porque justo, bueno, yo trabajo en los Altos de Chiapas, ¿no?, en el sureste mexicano, y algo que es bien interesante ahí es que justo para los pueblos tzotziles, fundamentalmente tzotziles, es que quienes consideran que esa existencia solamente depende del individuo, es decir, que no se relacionan con otros existentes, con los santos, con los dueños, con Dios y demás seres, pues están haciendo un acto verdaderamente loco, ¿no? Y en ese sentido, para los pueblos tzotziles, justo la población ladina, ¿no?, la consideran como una población loca, ¿no? Y los diagnostican así, como la locura, ¿no? Que están, de hecho, en la época del carnaval, ¿no?, en la celebración del carnaval, pues justo es como consideran a todo el mundo lo llaman como loco, ladino, es una cuestión sinónimos, ¿no? Justo por ese aislamiento, ¿no? Esa consideración. Bueno, aquí hay otro comentario de Alba Damián, ¿no? Al igual que la medicina occidental, ve el cuerpo como un ente estructurado, mientras que las comunidades ligan al cuerpo individual como parte del colectivo, ¿no?, de lo colectivo. Sí, absolutamente, absolutamente. Y por eso para ellos no es tan extraño, o sea, funciona como
tan coherentemente esta idea de que si perdí mi tierra, si perdí mi alma, evidentemente no voy a ser capaz de estar en este mundo, ¿no? Pero es una noción que es muy difícil de comprender para quienes dicen, bueno, simplemente perdieron su territorio, pero tienen una mediagua aquí. Mediaguas son las casas populares, ¿verdad? Las de autoconstrucción en los suburbios de la ciudad. Son simplemente pobres, no están desconectados no tienen una trascendencia histórica, ¿verdad? Esa desconexión. Entonces, claro, tienen que ver con epistemologías que son difíciles de poner en diálogo. Bueno, pues parece que, bueno, no sé cómo anda de tiempo, doctora Carreño. Me queda poquito. Bueno, Sí, si hay pero algún comentario, ¿alguien más? Aprovechar. Ok, bueno, aquí hay un comentario de Elsa. Traslado tu explicación hacia la oferta de ayuda terapéutica después de la muerte por parte de las funerarias, ¿no? Sin entender el valor de lo colectivo en las comunidades. Sí. Y bueno, pues Alba Damián, ¿no? Siempre un placer escucharla. Gracias por la sesión. muchas gracias. Bueno, Sí, es muy interesante realmente que estén planteando estos temas y que lo puedan compartir también con la mayor cantidad de personas que se interesen también en poder darle una mirada un poco más intercultural o una mirada más social que nos permita también entender toda esta diversidad que tenemos en América Latina desde un punto de vista también de su riqueza y cómo puede ayudarnos a pensar quizás las cosas que hacemos automáticamente pero que no nos damos cuenta que pueden estar reproduciendo también invisibilidades, ¿verdad? Invisibilidades históricas, de poder mirar en verdad los territorios y las comunidades con las que trabajamos. Muchas veces planteamos más preguntas que respuestas, siempre decimos eso, pero creo que es justamente el poder ponerlo en común lo que permite también poder ir generando pequeños cambios en los campos en que trabajamos todos los días en distintas áreas. Así que muchas gracias por esta invitación y siempre muy disponible para dialogar con ustedes. Muchísimas gracias, doctora Alejandra. Ha sido realmente un placer poder haber contado con su presencia. Su plática fue realmente muy gratificante, reveladora, y creo que nos pone a pensar justamente desde distintos ángulos y además a pensar desde otras geografías para contrastarlas también en nuestros contextos, ¿no? En los cuales también estamos insertados. Y pues también agradecemos mucho la presencia del público. Y pues si tienen alguna otra pregunta que quieran escribirla al correo de Loca y se las hacemos llegar con mucho gusto a la doctora Alejandra también para que si tiene tiempo no las pueda contestar. Entonces sería básicamente eso y agradecer muchísimo su presencia. Estoy escribiendo ahí mi correo también para quienes están en el chat. Siempre muy disponible a recibir comentarios o ideas o intercambios, ¿verdad? Que nos permitan seguir comunicando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Al contrario. gracias. Hasta luego. Buena tarde. Hasta luego Chao, a muchas todos. gracias.